todo porque lo acaba de retuitear, repostear el presidente Javier Milei con durísimas críticas a Álvarez Agis, ¿no? Que fue el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, kirchnerista ladrón, encabeza el posteo. ¿Quieren escuchar lo que dijo Agis, que promovió que el presidente saliera tan duramente a cuestionar no al personaje solamente, sino la idea que él propone? Dale. Después de que lo tuiteara Agustín Romo, además, presidente También, de la bancada correcto, de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los de las Fuerzas del Cielo, que hasta acá venían rezagados en términos de construcción política y demás. Dale. A ver. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, Sí. de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo. Bueno, yo No, bárbaro, la lo verdad. pregunto. Es una pregunta que desprovista de toda maldad. Al kirchnerismo no se le ocurre otra cosa que cobrar más impuestos. O sea, no se le ocurre otra cosa. Sobre todo en un momento que en realidad se está hablando que hay... Vos calculás que cualquiera de nosotros de acá va a un cajero, había depositado, tenía que sacar 1000 y saca 900. Bueno, que me los dé los 100, que me los dé Álvarez Agis, porque en realidad... Además, es cierto que hay una enorme cantidad de informalidad en la economía, pero bueno, lo vas a resolver poniendo un impuesto al uso de efectivo. No, en cualquiera de los casos, cuando vos sacás de un cajero hoy, pagás. Sí, ok, Sí, pero pagás si sacás comisiones. de otro banco. De otro banco, Tu banco claro, no, correcto. de tu De tu propio banco banco no, no. de otro Pero banco esto sí. es distinto, Pauli, porque esto es, si vos sacás 1000, en realidad te doy 900. ¿Por qué? Porque dice Álvarez Agis esta idea de que la gente no use. ¿Para qué se hace esto? Para que no uses el dinero en efectivo porque te van a comprar un impuesto y lo hagas por otra. Pero está mal, o sea, porque es otro impuesto que los argentinos tendríamos que pagar. Antes que todo eso, me encantaría que, por ejemplo, puedas deducir del impuesto a las ganancias todas las refacciones que vos hagas en tu casa, cuando llamás a un plomero, un electricista. Claro, tendría que ser le todo diga, deducible. Claro, entonces voy a decir, hágame la factura, ningún problema. Entonces, Claro. eso sí es un incentivo para blanquear la economía, si se quiere. Ayúdame, Carlitos. Bueno, ya que dijiste eso, ojo, que puede ser una de las sorpresas que vengan en todo lo que es la reforma impositiva, que vos puedas deducir muchas cosas más de lo que deducís ahora. Correcto. Bueno, eso estaría muy bien. Ahora, Eso la sí idea, está en el camino de lo deseable. A ver, Bien. la enorme circulación de dinero en efectivo, que tiene que ver en muchos casos con cuestiones culturales propias de nuestra sociedad y en otros casos con la enorme evasión e informalidad que hay. Yo creo que no la resolvés de ningún modo cobrando un impuesto al uso del efectivo. Primero que hay mucha gente que utiliza ya sea el celular para pagar u otros medios, pues ya está recontra extendido, sobre todo en los más jóvenes. Y hay muchas cuestiones de lo cultural también en la utilización del billete. Vos vas al interior de la Argentina y hay cola siempre en los cajeros, los billetes están gastados de la circulación que tiene el billete en efectivo en toda la economía, en los comercios. Ahora, la verdad que la idea de Álvarez Agis, yo no sé, es un tipo joven, no se me ocurre cómo se puede pensar Fue el viceministro de Economía de Axel Kicillof. que vas a resolver recordarlo, ¿no? la cantidad de economía en negro que todavía hay en la Argentina cobrando un impuesto al uso de efectivo. Con la particularidad de que además se enfrentó a Kicillof en muchos de los planteos y aquí estuvo conmigo no hace tanto tiempo y tuvo consideraciones bastante benévolas al gobierno nacional, había hablado hasta incluso bien de cierta política macroeconómica, contaba los desafíos por delante, pero no se lo había visto tan crítico. Por supuesto que esta idea de un impuesto, ya poner un impuesto en una Argentina que requiere que se saquen impuestos... Pero Paulino, es gravoso. más allá de todo, es un impuesto del 10%, a ver si se entiende. No, es una locura. No es 0,1. Y además, además hay ¿a que dónde va recordar, esa guita? hay que ¿A la recordar que en la política? provincia de Buenos Aires, a partir de enero, de enero ya se puso en vigencia el tema del 5% para las billeteras virtuales, que lo puso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sí, pero eso O es sea, un impuesto que cobran ¿en qué muchos. quedamos entonces? Bueno, Mucha no Bueno, pero ¿en importa. qué quedamos? Bueno, pero- ¿Pagamos en efectivo o pagamos con medios electrónicos? El punto es ahí, eso es lo que dice Débora. ¿En qué quedamos? A ver, está mal, de cualquier manera está mal poner un impuesto. Poner un impuesto porque sí. Tenemos un impuesto al cheque, Carlitos. Sí, Bueno, que Hace está 24 sí. años que es el impuesto al 1,2%, distorsivo totalmente, No distorsivo, no, además porque está en blanco. que se está estudiando. O sea, Sí, el que bueno, está en pero, negro, con la misma lógica de Álvarez Agis, te digo, mira, Sí. el que está en negro paga 0. Pauli, El que tiene todo blanqueado, trazable,
que además es todo lo que está bien. Emite un cheque, paga el 1,2. No, el impuesto al cheque está mal. Eso no quiere El decir que impuesto tengamos que poner más impuestos para el que usa el Pero efectivo. lo que No, yo te digo por que eso digo, cualquiera de pero nosotros hoy- vaya a un banco a sacar, como lo dice Álvarez Agís, sacás por 1000, Pones 1000. pero en vez de 1000 sacás 900. Bueno, dame la ¿Y diferencia. los 100 Está mangos mal. a dónde van? Al Eso- gobierno de turno. Está paupérrimo. ¿El impuesto al cheque es el quinto en mayor recaudación en la Argentina? Sí, por eso fue de emergencia y todavía nadie lo sacó. Lo tenemos. Sí. Bien. ¿Es tan distorsivo o más distorsivo que ingresos brutos? Ganes o pierdas, cuando vos en tu empresa emitís un cheque, pagás. ¿Está bien o no? Sí. Bien. Sí. Bueno, pero ahí, ¿sabes qué? Siempre caemos como en un circuito de discusión en la que no resolvemos nada. Porque que esté mal el impuesto al cheque no quiere decir que tengamos que seguir poniendo impuestos No, pero ahora que- al uso del Débora, efectivo. mi máxima Yo condena estoy la de idea acuerdo. de poner un impuesto al efectivo. Olvídate. Pésima idea. El impuesto horrible. al cheque lo puso Caballo, dijo que lo iba a sacar y después no lo sacaron nunca más. El IVA Exactamente. también lo puso Caballo, lo llevó del 15 al 18, del 18 al 21, dijo que lo iba a bajar y no lo bajaron nunca más. Bueno, por eso, digo, aparece en la el idea esta medio del toda gobierno. esa plata la cobraron los gobiernos, Sí, los los anteriores gobiernos, y sí, este. sí. ¿Correcto? Y financian qué cosa. La política. Sí, qué sé yo, los gastos, ¿viste? Por eso la ley de presupuesto va a estar muy linda para analizarla en profundidad. Es una espectacular manera de empezar a ver en qué gasta, cuáles son las prioridades, porque las prioridades se determinan por el nivel de gasto que los gobiernos establecen, ¿no es cierto? Sí. Y dónde ponen el acento en la mayor cantidad de partidas, dónde vos vas a hacer las inversiones, dónde vas a dedicar la mayor cantidad de recursos y de fondos. Todo esto en la base, o partiendo de la base del equilibrio fiscal. Que enhorabuena que la Argentina la haya abrazado como idea madre, por lo menos en los sectores más importantes de la política. Sí. Siempre están las Que excepciones. tengo entendido que el presupuesto prevé un superávit de 1.5, un superávit fiscal primario, ¿no? Del PBI. Ahora, el tema del impuesto al cheque, dicen, yo no sé si vos, Carlos, tenés información, que estaría incluido en la reforma tributaria que enviarán a extraordinarias. Sí, la idea esa de reforma tributaria, vuelvo a repetir, es que haya muchas deducciones de cosas que vos pagás que no se deducen ahora. Eso sería no lo de cuarta extraordinario. categoría que tenés Eso una te parte sube del el poder alquiler, adquisitivo, digamos. sino vos directamente todo lo que vas a pagar lo descontás después del impuesto a las ganancias. Con un aditamento, cuando se reinstaló el impuesto a la ganancia en la Argentina, que eso también ocurrió recientemente y bajo este gobierno, de todas maneras se hizo con una escala mucho más progresiva Sí. y definitivamente mucho más benevolente. Antes caías en el 35 Claro, y ya no. Correcto. Incluso cuando se hizo la modificación de las escalas de los monotributos, que efectivamente ustedes vieron que el empleo formal, entre otras cosas, no tiene una fuerte destrucción porque muchos se pasaron a monotributistas, que son los que más han crecido. Bueno, se aumentaron los topes y eso también beneficia a su modo la mayor formalización. Porque hay muchos emprendimientos que se generan a partir de un monotributo, un kiosco, un almacén chico, distintas actividades económicas propias, Bueno, casi Ahí individuales. tenés el problema de la personas. inequidad, digamos, porque hay mucha gente que lo paga y el que está el otro lado, el que está en negro, no lo paga. Entonces, Claro. lo que va a buscar el gobierno es que más gente se ingrese al mercado laboral y más gente pueda aportar y más gente paga y haya menos que no paguen. Fíjese lo del impuesto a la ganancia. El otro día, si vieron el video de Paraguay y Argentina, Sí. Lo pusimos acá, sí, Elia. Sí, sí. bueno, 35 paga Argentina y 10 paga Paraguay. Sí, no, El obviamente. impuesto a las la ganancias presión que paga la Argentina, el 35%, en realidad es uno de los más altos de la región. Ahora, vos fíjate, va a estar interesante la discusión en el Congreso, porque yo lo que veo acá es el antagonismo tan extremo que hay entre algunas ideas, las que lleva adelante el gobierno, que tendrá tanto la cantidad de diputados que que integren la Libertad Avanza a partir de del cambio de composición el 10 de diciembre, como los aliados, y después del otro lado es un posicionamiento recontra antagónico, o sea, es el otro extremo, o sea, es decir, bueno, miren, ¿saben qué? Hay la economía, hay una gran parte de la economía en negro, bueno, otro impuesto, aquel que use billete. O sea, cosas absurdas. O el impuesto a las grandes fortunas. O, no sé, en ningún caso tienen alguna otra idea. Sumale al tema del presupuesto, Débora, que hoy Jorge Macri pidió que se incorpore la deuda que el gobierno nacional tiene con la ciudad de Buenos Aires, que se incorpore en el presupuesto.
Sí, aparentemente no está. Si eso piden eso si eso van a pedir todos los gobernadores, va a ser muy complicado, digamos, aprobar un presupuesto de esas características. Sí, igualmente las deudas son para pagar, ¿no es cierto? Sí, Las sí, de afuera, sí, bueno, pero bueno, esto tiene también se manda puede de la refinanciar. Corte, ¿no? Sí, también, por supuesto, pero creo y que las de ahora. Porque en el medio no hubo negociaciones y todas las provincias tuvieron que ir por las cajas jubilatorias a la justicia. Bueno, Y de eso hecho, se va a ver en el pasada, presupuesto. la Esto semana va a entrar pasada en el una audiencia presupuesto. en La Pampa, esta semana hay una audiencia en Entre Ríos por la cuestión del gobierno de Entre Ríos, a eso me refiero, que es un gobierno aliado con el que fue un acuerdo electoral el propio gobierno. Sí. Sin embargo, el grifo no lo abrió. Y no lo abrió en términos no del pasado, sino del presente, de lo que se está reteniendo indebidamente. Bueno, hay que ver, hoy hay 2 reuniones de gobernadores. Eso hay que arreglarlo, con digamos, en algún Santilli. momento hay que arreglarlo, porque si no es muy fácil. Yo no le pago a nadie, o le pago muy pocos, o elijo a quién, y le hago caer el costo del ajuste al resto, que en algún punto tienen que salir a suplirme lo que yo no pongo. Por eso Entonces, digo sí, que no sí. va a ser tan fácil la aprobación. No. Hoy estuvo el gobernador con Paulino, el gobernador de San Juan, Marcelo Dorrego, sí, habló. Sí, y tiene otra reunión prevista Santilli hoy con otro gobernador, está pendiente también el tema Yarlora. Córdoba. Yarlora ya se reunió con Nacho Torres de Chubut. Jalil. Bueno, Jalil... El viernes. Evidentemente es una discusión de plata, ¿no? En algún momento los fondos van a tener que salir. Paulino, gracias, sé que tenés un compromiso, anda con eso. No quedó tan Andá con frente, esa no. corbata, Sí. Paulino. Andá. Sí, sí, En sí. cualquiera de los casos, Te siempre. van a dejar entrar. Con la cabeza en alto, Muy bien. siempre y en todos los casos. Como Muy hincha de Racing te lo firmo, al pie, la cabeza siempre en alto. Gracias, Débora. Gracias, Paulino. Carlito, disfrutalo. Gracias. Bueno, Buenas vamos a noches. escuchar, a compartir con ustedes nuevamente esto que acaba de ocurrir, porque el presidente Javier Milei, reposteando un video de una entrevista que hizo Álvarez Agis, quien fue viceministro de Economía de Axel Kicillof, bueno, lo cuestionó en durísimos términos por esto. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, Sí. de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer, ¿Cómo sería eso? voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al Bueno, efectivo. si querés ponemos incluso el posteo del presidente Milei, ¿no? Porque acá Agis fue clarito, ¿no? Impuesto al que use en efectivo para reducir la informalidad o la economía en negro. No sé si tenés el posteo del presidente Milei, que le dijo directamente kirchnerista ladrón, el que fue viceministro de Economía de Kicillof, propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destinas al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes decidan cuánto y en qué gastar tu dinero. Bueno, vamos a aprovechar esta situación que puede parecer anecdótica, pero yo creo que habla de la cuestión de fondo, ¿no? De los 2 modelos de país, del proyecto de país, de lo que propone el kirchnerismo para, una Argentina que salga adelante, ¿no? Más impuestos, más regulaciones, ponés 1.000 pesos en el cajero y te devuelven 900. Está Guillermo Posch, que es tributarista en línea. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Débora? ¿Todo bien? Bueno, ¿resolvemos algo cobrando un impuesto a la gente que use el efectivo? Para mí no, porque cada vez que vos estás estableciendo un gravamen, estás incidiendo en la actividad económica y le estás quitando capacidad de consumo a cualquiera sea el actor, porque estás involucrando más al Estado en la actividad económica. Es como que le vas a poner mayor valor a ese dinero circulante, entonces ese dinero que está fuera no va a volver a entrar. De alguna manera lo que vos estás tratando de hacer, o lo que se comenta que es tratar de tener más bancarizado, lo que va a pasar es que la plata que está fuera del circuito financiero no va a estar, y la que sale no va a volver a entrar. O sea, puede ser a la inversa de lo por la cual se quiere establecer el gravamen, sus efectos. Claro, qué interesante, es cierto, Claro, es cierto, es muy buen exactamente, punto. claro, no lo había pensado desde esa perspectiva, es exactamente al revés, ¿no? Yo digo, pero esta gente estudió. O sea, Álvarez Agis fue viceministro de Economía. Lo que vos estás diciendo, Guillermo, yo no lo había pensado desde ese punto de vista, pero es muy pertinente. O sea, lo que él propone es, bueno, como esta idea del kirchnerismo cuando instauró el cepo, que era para evitar que salgan los dólares, pero lo que consiguieron es que no entre ni un solo dólar más. Bueno, acá lo mismo, él dice, con un impuesto al uso del efectivo, yo voy a hacer que la gente use otros medios electrónicos y evitar la economía en negro. Pero es todo lo contrario. Yo digo, esta gente estudió. Terminás premiando,
siempre lo que hay que entender es que de alguna manera cuando vos estableces un gravamen estás poniendo un premio al no pago del gravamen, entonces tenés que analizar dónde está ese premio. Entonces el premio es cuando la plata quede afuera. Guillermo. Y después otra cosa que... Sí, Carlos, ¿cómo andás? Ahí, ¿cómo estás? Ahí también Álvarez Agui en una parte dice que es blanquear el consumo del consumidor. Eso no se entiende mucho. ¿Cómo lo interpretás vos? No, yo lo que creo que lo que se está buscando es una... Si lo que se busca es una bancarización, a veces lo que tenés que buscar es no premiar el acto opuesto. O sea, sería, bueno, no te cobre el impuesto al cheque. Entonces, no cobras el impuesto al cheque, de alguna manera la plata va a fluir, porque la gente hasta por una cuestión de comodidad prefiere tener la plata en el banco y esa plata que está en el circuito informal es la que vos, de alguna manera, es la que no querés declararla. Entonces, lo que vos tenés que buscar es que sea ágil. Y la gente hoy, mercado, bueno, no puedo decir la billetera. Sí, la billetera pero cualquier billetera virtual. Sí, sí. Claro, sí, la billetera, Pero cualquier plata entonces, que esté en el manera... cajero, lo que te pregunto, si está en el cajero, si está en el banco, esa plata es blanca. ¿Por qué le vas a cobrar un impuesto? ¿Por qué le vas a comprar un impuesto del 10% al que tiene la plata blanca para que no use el efectivo? Eso es lo que no se entiende del planteo de Álvarez Agui. Sí, a veces lo que pasa, y te digo, Carlos, Débora, es muy usual que a veces se busca un determinado accionar de la gente, pero nosotros ya desde el lado de estar estudiando los impuestos sabemos cuáles son sus efectos. Lo mismo pasa cuando a veces se dice, bueno, establezco un gravamen. Nosotros siempre el impuesto termina recayendo en general en el consumidor final, excepto que estés en un escenario, un monopolio. Yo si les preguntara acá a la audiencia, a todos ustedes, hay un monopolio, ¿quién asume el costo del gravamen? Y toda la gente te va a decir el consumidor, y es a la inversa, es en un mercado inelástico, de alguna manera es en el monopolio. O sea, hay mil situaciones donde el impuesto tiene el efecto opuesto de lo que te da el sentido común, y eso lo sabemos nosotros porque vivimos de Por favor, que ahora en época de vacaciones no nos creen otro gravamen. Por Claro, favor. faltaría. Decime una cosa, Guillermo. Está en discusión, no sabemos todavía los detalles, una reforma tributaria que se enviaría en sesiones extraordinarias. Por ejemplo, recién discutíamos respecto del impuesto al cheque. ¿Hay margen hoy y cuál es el impacto fiscal que tendría eliminar el impuesto al cheque, que es de tan fácil recaudación, que la verdad, como recordaba recién Carlos, lo puso Cavallo temporariamente como una suerte de emergencia? ¿Y cuántos años llevamos ya sin que nadie... Bueno, fíjate, más de 20 2001. años. Sí, y tengo que dar una mala noticia. O sea, es del 76. El impuesto lo crea Martínez de Ostra por una situación de crisis económica. Y es como vos decías asertivamente, Débora, es de muy fácil recaudación, porque tenés un banco que suple la actividad del fisco, en definitiva, y las billeteras electrónicas. Entonces, es de muy fácil recaudación, más allá de que en muchos casos se puede usar contra el impuesto a las ganancias, les quita capacidad financiera a las compañías, porque vos en una simple transacción estás perdiendo plata. Más allá de que después a veces lo puedas computar al 100% en ganancias, pero los gravámenes quitan capacidad de consumo en la gente de manera general. Eso hay que entenderlo y es lo opuesto a lo que hoy necesita la Argentina. Más allá de la parte del gasto, lo digo desde el lado del efecto de si queremos reactivar la economía. Respecto, lo último que te pregunto, la discusión del impuesto a las ganancias, que en la Argentina siempre, genera mucho impacto, cuando Massa demagógicamente lo saca, después el gobierno lo tiene que volver a instaurar. Es cierto que hubo una progresividad en la escala, que es mucho más beneficiosa, también la facturación de los monotributistas. ¿Qué más habría que corregir ahí para, que el poder adquisitivo del bolsillo mejore en relación a estos impuestos, ¿no? Que son progresivos, porque nadie duda que el impuesto a las ganancias es progresivo. Débora, mira, ahí hay una cuestión que nos cuesta decirlo desde el lado de los argentinos, ¿sí? Siempre estamos discutiendo que no el impuesto sobre el salario, que de alguna manera le demande esfuerzo a la gente, o sea, eso se llaman rentas ganadas, para que la gente entienda un poquito, y siempre está en discusión si el salario es o no un concepto grabado por el impuesto a las ganancias, pero pocas veces
lo que se pone de manifiesto en la dirigencia política es cómo generamos más riqueza. Claro. Porque el impuesto a las ganancias lo que grava es la generación de riqueza, y lo natural debería ser que con una alícuota inclusive más baja que la que hoy tienen en la Argentina, el impuesto a las ganancias sea el impuesto que más termina recaudando. Y eso pone de manifiesto que si un país recauda mucho desde el lado de las empresas con una alícuota más baja que la que hoy tiene la Argentina, es que está generando mucha riqueza. Entiendo. Cuando vos no tenés un gravamen y tenés que ir a buscar y el problema pasa por las personas, es porque tenés una, entre comillas, mala actividad económica desde las empresas. Si estamos discutiendo en este momento qué pasa, cómo mejorar la situación de las personas, es porque la dirigencia política no está trabajando en cómo generar mayor riqueza para que la recaudación provenga de un impuesto a las ganancias en las empresas, pero con una alícuota más baja. Y eso, la única manera que lo obtenés es generando mayor actividad. Eso sería el ideal de los mundos. Ahí es donde tendría que discutir la dirigencia política y no a ver qué desgravamos, qué no desgravamos, porque vos decís, recaudamos menos de las personas, ¿sí? Ya hoy el impuesto a las ganancias está a 10 puntos desde el IVA. Entonces lo que termina poniéndose de manifiesto es que la discusión tendría que pasar cómo generamos más ganancias, más que ver qué le pasa a la persona física con su impuesto a las ganancias. Gracias, Guillermo. Gracias por ayudarnos con estos temas siempre. Guillermo Posch es tributarista. Bueno, saben ustedes, recién lo comentábamos, Santilli desde que bueno, asumió, pero va a jurar recién el día miércoles, la jura de Santilli.